Hola, mucho gusto. Me presento, me llamo Christopher José González Culque, soy estudiante de la carrera de Derecho y les voy a hablar sobre nuestro trabajo de investigación que tiene como tema principal la responsabilidad dentro del ámbito penal en los menores de edad. Justamente para poder iniciar, para poder hablar sobre nuestro trabajo, tenemos que hablar sobre los aspectos generales del estudio. Tenemos que desde los inicios del desarrollo humano en sociedad existen actos cometidos por la población que son sancionables debido al bajo o casi nulo grado de ética, de moralidad, por lo que nace y se deriva una rama del derecho que es el derecho penal, y justamente este derecho se encarga de poder sancionar lo que son es, conductas delictivas para poder reintegrar a los delincuentes, a los que infringen estas normas y poder reintegrarlos a la sociedad. Se ha visto que en los últimos 5 años ha habido un aumento en la criminalidad dentro de los jóvenes de 16 hasta 18 años. Y esta cifra es bastante preocupante, por lo que nuestro trabajo de investigación va a utilizar datos de diversas fuentes, como lo que serían artículos científicos. Luego tenemos tres tipos de problemática que son nuestra problemática a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Tenemos que a nivel mundial, según René Jiménez, en el 2025, la delincuencia en jóvenes de 16 a 18 años es un problema que ha ido escalando con el pasar del tiempo y que repercute en la sociedad de forma negativa. Luego también tenemos que nuestra problemática a nivel nacional, según el estudio del Ministerio Público del 2023, indica que en el Perú la tasa de criminalidad en jóvenes de 16 a 18 años de edad es del 1,5% del total de criminalidad cometida en el país. Bueno, luego tenemos nuestra problemática a nivel local, que nos habla sobre que, según Guevara Edson en el 2022, en Lambayeque se dio una tasa de 10,11% de casos de delincuencia para lo que son la parte de la población juvenil de 16 a 18 años en el 2021. Y luego posteriormente, según la UNICEF, en el 2023 la tasa de criminalidad en juvenil en la región de Lambayeque aumentó en un 16,7%, lo cual nos indica un preocupante aumento en la delincuencia, en la tasa de criminalidad juvenil de un 25,2% en los años anteriores. Bueno, luego tenemos justamente la formulación del problema de nuestra investigación, que se basa en una estructura para poder derivar una pregunta general y 3 preguntas específicas. Tenemos que esta estructura se basa en un pronombre interrogativo, luego en qué se va a investigar, luego cuál es la población de estudio, luego cuál es el lugar de donde se estudiará, y luego tenemos justamente lo que es el periodo. Tenemos una pregunta general, la cual nos habla que cuáles son las propuestas, cuáles son las principales causas de criminalización juvenil en los jóvenes recluidos en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de José Quiñones González en Chiclayo, en Lambayeque, en el país de Perú, en el 2025-1. No tenemos preguntas específicas que también derivan de justamente la pregunta general, que tenemos, por ejemplo, qué tipo de convivencia familiar tenían los jóvenes recluidos en el centro juvenil, cuáles fueron los delitos cometidos por los jóvenes recluidos en este centro juvenil y cómo se debe sentenciar con penas para adultos a los jóvenes recluidos en este centro juvenil. Luego tenemos justamente los objetivos del trabajo académico, que tenemos como, por ejemplo, la matriz operacional, que justamente tiene las preguntas de investigación que ya la mencionamos, los objetivos, la hipótesis y la definición y operacionalización de variables. Tenemos los objetivos, que es identificar a las principales causas de la criminalización juvenil en los jóvenes recluidos en este centro juvenil. También tenemos examinar el tipo de convivencia familiar que tenían los jóvenes recluidos en el centro juvenil, y luego también tenemos que reconocer los delitos cometidos por los jóvenes recluidos en el centro juvenil y también identificar justamente las sentencias
con penas para adultos a los jóvenes recluidos en el centro juvenil. Y justamente de estos objetivos derivan, estos objetivos están derivados de lo que son las preguntas generales y 3 preguntas específicas. Por ejemplo, tenemos también luego las hipótesis que responden a las preguntas de investigación, que sería, por ejemplo, la primera que respondería a la pregunta general sería: las causas de la criminalización juvenil están asociadas a los contextos de exclusión social, desintegración social, baja escolaridad o pobreza estructural también, y a la falta de oportunidades laborales. Luego también tenemos que la mayoría de los jóvenes recluidos provienen de hogares disfuncionales caracterizados por la violencia intrafamiliar, que se da justamente en este caso. Luego tenemos también los delitos que más cometidos ocurren son los robos agravados, los delitos contra la seguridad pública y justamente tráfico ilícito de drogas, que pues estaría vinculado justamente a lo que es la influencia de grupos delictivos externos. Y luego tenemos como última hipótesis, tenemos la imposición de penas para adultos a jóvenes infractores. Estaría sin considerar justamente la edad o la madurez psicológica ni la capacidad de rehabilitación que resulte inadecuada y contraproducente. Luego tenemos como última parte de nuestra matriz operacional es justamente la definición y operacionalización de variables. Tenemos nuestra variable independiente, que es el menor de edad, y luego nuestra variable dependiente, que es la responsabilidad penal del menor. Luego justamente tenemos la justificación de nuestra investigación, que responde a 6 preguntas, que son: ¿cuál es el problema que se investiga? ¿Cuál es la emergencia del problema de estudio? ¿Qué tan viable es la realización de la investigación? ¿A qué segmentos de la población beneficiaría el estudio? ¿Y qué beneficios metodológicos tiene el estudio? El problema que se investiga es el preocupante aumento de los casos de criminalización juvenil recibidos justamente por el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación José Quiñones González. Luego tenemos que la emergencia y magnitud del problema se manifiesta en el preocupante aumento de la delincuencia juvenil en Lambayeque. Luego tenemos que con un incremento se daría este incremento de la tasa de delincuencia juvenil en un 25,2% entre los años 2021 y 2023. Luego tenemos qué tan viable es la realización de la investigación. Pues la investigación resulta totalmente viable por distintos factores. Que tenemos como primer lugar que ya tenemos una clara delimitación del lugar de donde se va a realizar el estudio, que es justamente el Centro Juvenil José Quiñones González. También tenemos que contamos con una economía suficiente para poder completar los gastos de la investigación y etc. También tenemos que el estudio beneficiaría principalmente a los jóvenes que se encuentran privados de la libertad justamente en este centro juvenil de Chiclayo. Y luego tendríamos también que este estudio representa con claridad una oportunidad para poder aplicar diversas técnicas de investigación en el campo de las ciencias sociales y jurídicas. Y luego también tenemos por último que realizar esta investigación traería beneficios a nivel personal, profesional y disciplinario en cada uno de los participantes e integrantes de la investigación. Justamente para poder terminar con la introducción de nuestro proyecto de investigación, les voy a hablar sobre su delimitación. Que tenemos como tema principal, ya les había hablado, la responsabilidad dentro del ámbito penal en los menores de edad. Luego tenemos la problemática que es la existencia de ciertas causas que conllevan a la criminalización en sectores de la población juvenil en Lambayeque. Luego tenemos a la población que serían los jóvenes recluidos. Luego tenemos la ciudad, estado y o país de estudio, que es Chiclayo, en la región de Lambayeque, en el país de Perú. Luego tenemos el lugar de estudio, que es el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación José Quiñones González. Luego tenemos el periodo de estudio, que es el 2025-1. ¿Y cuál es la duración de la investigación? Que sería justamente un semestre académico. Bueno, luego les voy a hablar sobre el marco teórico, que para poder iniciar de este marco teórico de investigación les tengo que hablar sobre los
antecedentes de la investigación. Tenemos como primer antecedente internacional justamente una tesis de Camilo Valverde en el 2024, que nos habla justamente sobre su objetivo, que era determinar las causas de la delincuencia y sus posibles soluciones en el derecho comparado del 2021. Luego tenemos también que en lo que es justamente nuestro antecedente de investigación nacional, que nos habla sobre Aguilar Becerra en el 2023, que en su tesis, donde su objetivo general era identificar qué tan factible eran los delitos del sistema penal peruano, establecer cuál es la responsabilidad penal de mayores infractores entre 16 y menores de 18 años. Luego tenemos justamente nuestras variables de investigación que ya les había mencionado antes. Yo les voy a hablar sobre la variable independiente, que es justamente el menor de edad. Y justamente su definición conceptual nos la da es Ruiz Jerguín, que define en el 2022, que define al menor de edad como todo ser humano menor de 18 años que es, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya justamente es alcanzado ante la mayoría de edad, es dividiéndose en el niño, que abarca desde la concepción hasta los 12 años, y el justamente adolescente desde los 13 hasta los 17 años. Justamente tiene sus dimensiones, que son, según Real Jerguín, es justamente las dimensiones del menor de edad serían las siguientes. Por ejemplo, tenemos el desarrollo progresivo y la infancia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.